El no atender estas fugas de aceite a tiempo va a generar dos principales problemas. Uno, que se baje el nivel de aceite por la pérdida que va resumiendo en la carcasa. Y dos, que a veces se filtra el agua, se entra agua y esta parte se vuelve blanca porque se mezcla con el aceite y daña nuestros rodamientos y nuestros piñoncitos. Por eso es muy importante atender estas fugas de aceite a tiempo. Vamos a iniciar bajando la carcasa clutch, la polea conductora y la polea conducida. Para bajar la carcasa vamos a retirar los tornillitos en cruz. Retiramos la correa. Aquí vamos a poner los dedos atrás para que no se caigan los roles. Ahora vamos a bajar el mofle, el soporte del mofle y la llanta trasera. Esto es muy importante. Antes de aflojar los tornillitos del mofle, debemos esperar a que esté frío. Retiramos el bujecito y la arandelita. Aquí vamos a cubrir las bandas, ya saben, para evitar que se nos ensucien. Acuérdense que esto lo vimos en el mantenimiento del frenado. Que si no han visto el video se los voy a dejar en el primer comentario. Antes de desensamblar nuestras carcasas vamos a drenar el aceite. Aquí aflojamos el taponcito, que hay que tener especial cuidado con la arandelita. Aquí igual vamos a retirar los tornillitos en X. Listo. Aquí es necesario retirar la guayita de freno. Y esta manguerita que es la del desfogue de la transmisión. Listo. Aquí ya solo es retirar la carcasa. Vamos a dar unos golpecitos con un martillito de caucho para que pues se afloje. Y vamos a palanquear ligeramente. Suave. Aquí un tipcito, hay que empujar el eje un poquito hacia adentro para que se nos facilite la extracción. Listo, bueno, aquí vamos a sostener el recipiente donde estamos esperando que se drene el aceite y ahí sí la vamos a extraer. Listo. En próximos videos les voy a hablar sobre transmisiones y su funcionamiento. Pues este video que es de fuga de aceite, lo que vamos a hacer entonces es cambiar el empaquecito, pues como podemos ver si había una debilidad en esta parte que es donde tenía fuga, en esta parte superior. Entonces lo que vamos a hacer acá es, voy a sacar los piñoncitos y le vamos a hacer un aseo general a esta parte y ahí sí vamos a retirar el empaquecito. Ya les voy a mostrar. Entonces retiramos los piñoncitos, retiramos el eje de salida. Este eje sí no es necesario retirarlo. Cuando ya tenemos limpia nuestra carcasa hay que verificar los rodamientos que no tengan un juego radial. En este caso pues están en buen estado. También hay que verificar los piñones en la parte de los piñoncitos y no solo eso, sino en esta parte que es el bujecito, que es donde trabaja los rodamientos. Se verifican todas las caras, que en este caso pues podemos ver que está en buen estado. Esto se debe a que nuestro cliente ha sido muy juicioso con el tema del cambio de aceite oportuno del aceite de la transmisión. Es muy importante que si llegase a haber algún daño en la punta del eje o en la parte donde trabaja con los rodamientos, es necesario cambiar inmediatamente los rodamientos también. Aquí igual se revisan los rodamientos de la carcasa. Si tenemos duda, sacamos uno. Por ejemplo, a forma de este ejercicio vamos a sacar este rodamiento. Ajustamos el extractor. Calentamos la carcasa para que haya una dilatación en el material y se facilite la extracción. Y lo vamos sacando. Y ya está. Y con los rodamientos que tengamos duda los sacamos
revisamos el giro libre normal, este juego axial, que no tengan ningún tipo de juego radial. En este caso este rodamiento está en perfecto estado. Lo saqué pues como para mostrarles cómo sería el diagnóstico cuando tenemos duda con alguno que está en la carcasa. Entonces lo vamos a instalar. Primero que todo limpiamos muy bien, lubricamos las paredes del rodamiento y la vamos a instalar con el instalador. Listo. Con nuestro extractor de retenedores vamos a sacar el retenedor, porque lo que son retenedores y empaques se deben reemplazar en cualquier manipulación. Esto es importante, o si no nos queda fuga de aceite por ahí. Entonces sacamos el retenedorcito. Este rodamiento es muy importante de que sea sellado por ambos lados. Como podemos ver, tiene sello por ambos lados. Además que está expuesto a la parte externa. Por eso es necesario que sea sellado. Limpiamos un poco. Los retenedorcitos también hay que aplicarles grasa o aceite para poderlos instalar. Entonces aquí lo vamos a empujar. Igual vamos a dar nuestro empujador para terminar de ensamblarlo. Listo. Ahora vamos a instalar nuestro empaque. Antes de instalar nuestro empaque les voy a mostrar un fallo bastante común con estas carcasas. Y es que a veces tienen un pandeamiento, o sea que se tuercen, ya les voy a mostrar. Y la manera de diagnosticarla, vamos a dar nuestro pie de rey como regla, por así decirlo. Y vamos a empezar a medir que toda la superficie tenga la misma planitud. Entonces instalamos nuestro pie de rey y empezamos a medir en distintas partes. Este mismo ejercicio lo vamos a realizar con la otra carcasa. Mismo procedimiento. Y vemos que la carcasa no tiene ningún pandeamiento. Listo. ¿Cuál es el efecto que genera de que la carcasa esté pandeada o algún daño en los piñones? Genera un silbidito, un sonito bastante fuerte, más que todo cuando se hace una desaceleración, y también genera algún sonido como un golpe. Ese no es tan común, pero también puede suceder. Entonces ya saben, cualquier tipo de reparación que sea de piñonería o de ejes, es necesario reemplazar los rodamientos y eventualmente el retenedor y el empaquecito. Entonces vamos a instalar el empaquecito. Recordemos repuestos originales. Instalamos las guías. Aquí vamos a lubricar los rodamientos. Esta lubricación que le vamos a hacer es con el mismo aceite que va en esta transmisión, que para esta Agility en específico es un SAE 90. Igual en la descripción del video les voy a dejar toda la información técnica, torque, límites de servicio, especificaciones de aceite. Y ya saben que si está en la descripción, antes de que se vayan, no olviden dejar su like, suscribirse al canal y compartir los videos, que eso nos ayuda bastante. No se vayan sin compartir el video. Lubricamos la parte interna, que es donde va a trabajar el eje, el rodamiento. Pues aquí las paredes no es necesario. Aquí la puntica de nuestro eje y lo giramos. Y no solo eso, también es necesario lubricar los dientes del piñoncito. Igual lubricamos la puntica del eje, que es donde va a trabajar con el rodamiento. Lubricamos el piñoncito, ensamblamos e instalamos. Igual con el otro piñoncito. Listo, ahí ya lubricamos los piñones externos y los internos, los del eje de entrada y los del eje de salida. Lubricar un poquito las guías. Instalamos el empaquecito, la carcasa también lubricarla muy bien y vamos a ensamblar. Vamos a poner la guayita de una vez, que nos facilite. Listo, verificamos el juego libre, que giren libre los piñoncitos. Ahora vamos a ajustar. Recordemos verificar el estado de esta manguerita, ya que esta manguerita entra directamente al desfogue de la transmisión, la que va aquí en la caja filtro. Es muy importante que no esté dañada, al igual que el desfogue. Ya saben, muy importante, las abrazaderitas y la manguerita. Instalamos las bandas. Ya saben que se nos facilita ajustar aquí un poco la leva. Listo. Retiramos la cinta. Instalamos la llanta, instalamos también el soporte. Vamos a ajustar la llanta y ajustar el mofle también.
Aquí ya nos falta solo hacer el mantenimiento a la polea conducida, entonces le vamos a hacer mantenimiento y diagnóstico a toda la polea conducida o a todo el clútch centrífugo. Un especial cuidado con la campana en estos residuos. Recordemos que tienen parte de asbesto y otros componentes y pueden ser muy nocivos para la salud. Vamos a hacer el diagnóstico a los roles, la limpieza y el cambio si es necesario, al igual que nuestra correa. Vamos a verificarla en qué estado está. También le vamos a hacer mantenimiento a todo el conjunto de crank. Como podemos ver, está bastante sucio y oxidado. Ya terminado el mantenimiento del clútch, vamos a instalar la arandelita del tapón de drenaje nueva, muy importante ya que este empaque se deforma para aplicar el sello en el taponcito. Recuerden que en el canal ya tengo un video bastante explicativo de cómo se realiza el mantenimiento al clútch completo, al CVT, el diagnóstico a cada una de sus piezas. Recomiendo que se lo vean por si quieren profundizar el tema. Y ya está. Ahora vamos a aplicar el aceite a la transmisión. Recuerden que en la descripción del video les voy a dejar toda la ficha técnica de esta motocicleta, en niveles de líquidos, viscosidad de aceite, límites de servicio. Y no olviden que su manera de apoyarnos es suscribirse al canal, compartir los videos y darle like. Muy importante, no se vayan sin compartir el video. Listo. Instalamos el taponcito y damos torque. Verificamos. Y ya está.